Buenas tardes a todos. Gracias por venir, porque el día no es muy así a todas. Bueno, pues a todos. Porque la tarde, desde luego, no estaba apetecible, pero bueno, somos sobrinos, ¿verdad? Bueno, este fin de semana, como sabéis, se celebra la campaña contra el hambre de Manos Unidas, con el lema "Planta la cara al hambre, siembra". Y en este contexto, celebramos hoy el Día del Ayuno Voluntario, y lo que de aquí se recaude, que tenéis a las puertas dos cajinas, lo pone, sería para nuestro proyecto, lo de hoy es para nuestro proyecto parroquial en Guatemala. Lo de mañana y pasado ya sería para Manos Unidas, ¿vale? Este año nos piden ayudar a financiar el proyecto Mujeres, Agua y Soberanía Alimentaria, con un coste de 31.620 euros. Desde el Ayuntamiento de Avilés ya hemos recibido 10.561 euros. Incluye tres elementos fundamentales: el de género, el ecológico y el económico. Tres elementos que tienden a fijar población y a impedir que muchos jóvenes guatemaltecos tengan que emigrar con el riesgo de exponer sus vidas en el recorrido a través de México y en las fronteras. Con el acto de hoy queremos, primero, reflexionar sobre la realidad de Guatemala: conflicto, desplazados, refugiados, retorno al días de resistencia. Y también iniciar el trabajo de la 14 Semana Solidaria, que irá en esta línea. El lema de este año es "de la austeridad a la hospitalidad", y que se celebrará entre los días de la austeridad y la hospitalidad, creo que lo dice, ¿no? Y que se celebrará entre los días 18 y 24 de abril, y en la que esperamos la participación de todos vosotros. Para ayudarnos en la reflexión tenemos con nosotros a doña Elena Martínez Orbegozo, suena bien, ¿eh? Y don Faustino Loy Valera. Elena pertenece actualmente a la organización de EDES. Es licenciada en informática, monitora de tiempo libre y educadora de calle. Trabaja en el medio rural con la integración social de las personas con discapacidad, tratando de contribuir a su inclusión y visibilización desde el ejercicio de sus derechos. Faustino es profesor del Instituto Galileo Galilei de Navia. Tiene como reto educar para participar. Ambos participan en un centro de encuentros e intercambios, Casa Azul, desde el que trabajan por el desarrollo sostenible, promocionando el consumo responsable, el comercio justo y la producción ecológica, con los objetivos de crear un espacio abierto de encuentro y convivencia, potenciar desde la práctica nuestro mundo rural, promover el consumo responsable desde el comercio justo y productos ecológicos, crear vínculos con personas y colectivos, difundir iniciativas encaminadas a recuperar el medio rural. Pero Faustino y Elena fueron cooperantes en Guatemala y acompañaron el proceso guatemalteco del conflicto de la década de los 80-90, trabajando con refugiados y desplazados. Y de ello será lo que nos van a hablar más. Cuando queráis. Bueno, pues lo primero, muchas gracias por recibirnos así en esta que es vuestra casa, en este espacio, y además que habéis llenado de repente así como tan rápido que impone incluso un poco, ¿no? Que enhorabuena y que es un placer y un honor estar en un sitio donde hay tantas mujeres activas y 4 hombres también. Entonces, bueno, cuando Murias nos comentó lo de venir, yo es verdad que le comenté que me daba un poco de pudor, porque yo estuve viviendo allí en Guatemala del 90 al 96, esto hace pues 20 años, tengo una hija de 20 años ahora. Tenemos una hija de 20 años. Y uno dice, bueno, hay gente que está mucho más al día, ¿no? Con la información, con lo que sucede. Tenemos amigos, Eduardo Romero, escritor, amigo, compañero de Cambalache, que os podría hablar del refugio maravillosamente porque sabe muchísimo de legislación, de la situación, y entonces eso daba un poco de pudor. Y entonces él dijo, bueno, ustedes contar vuestra experiencia allí. Entonces, bueno, ahí nos sentimos, yo me siento ahí muy cómoda, porque eso sí, esa sí os la puedo contar, la mía particular, ¿no? La nuestra, cuando juntos allí. Entonces, bueno, yo llegué además, bueno, conocéis bien a Sefca, que también eso también me da cierta responsabilidad, ¿no? Porque para mí Sefca y quien impulsa Sefca, tanto Jorge como Berta, fueron maestros desde el momento en que llegué ahí a Chiapas con los refugiados. Aprendí muchísimo, muchísimo de ellos. Todavía sigo aprendiendo ahora con lo que estoy
escribe Jorge, y creo que tiene un nivel de reflexión que a mí muchas veces me cuestiona, ¿no? Y que necesito también, pues eso, hablar con ellos para cuestionarme las cosas. Entonces, pues eso también pone un punto de responsabilidad, ¿no? El estar aquí y hablar sobre el tema de Guatemala. Bueno, cuando llegamos allí, yo llegué en el 90, ya estaban los campamentos de refugiados por todo lo que es la zona sur de Chiapas, frontera con la selva de Liscán, Huehuetenango, y había 129 campamentos de refugiados, y algunos campamentos también estaban al norte, en Campeche y en Quintana Roo, ¿no? Porque había un intento también, un intento consciente del gobierno de sacarlos de la frontera para que no quisieran regresar. O sea, un poco que se olvide ese tema porque bueno, de eso vamos a hablar un poco. Os hemos sacado algunas fotos de aquella época porque a veces visibilizando las imágenes uno lo tiene más claro, ¿no? Esto te has puesto para atrás. Tienes que ir a la fecha de edad. Ahí. No. Bueno, estas son imágenes de lo que serían las comunidades guatemaltecas. ¿Cómo son las comunidades de las que salían estas personas con las que nosotros compartimos esa vivencia en el refugio, ¿no? Como veis, son comunidades campesinas, indígenas. En el refugio se juntaron pues todas cachiqueles, quichés, mames, tzujes, canjobales, es decir, en Guatemala hay 22 lenguas, 22 idiomas, y en el refugio se juntaron pues muchos de ellos. Había campamentos de refugiados donde se hablaban diferentes idiomas, y el castellano, el castilla, como decían ellos, era el lenguaje común, ¿no? La forma de entenderse. Eso nos ayudaba a los que no sabíamos los idiomas, ¿no? Dale, sí. Cuando estábamos ahí en los campamentos de refugiados, nuestra tarea era trabajar con la comunidad, trabajar con las mujeres. Yo específicamente me tocó más trabajar con mujeres, y yo trabajaba temas de derechos humanos. Esto os puedo decir de verdad que a día de hoy todavía me resulta bastante duro de digerir, porque trabajar derechos humanos, pues aquí, es relativamente, bueno, hablamos del derecho a la vida, bueno, todos conocemos más o menos los derechos humanos. Hablar allí cuando las mujeres están contando lo que vivieron, cómo salieron, cómo les mataron a sus hijos, cómo sobrevivieron a la guerra más, a la tortura más, es muy duro. Tenemos derecho a esto, y ellos nos decían, no, pues es que a nosotros nos sucedió aquello, ¿no? Entonces, como os digo que no hablaban castellano, pues muchos de los talleres que hacíamos en grupos y tal, los plenarios los hacían con dibujos, para que nos entendiéramos. Entonces, en concreto, aquí es un dibujo en el que ellas expresaban cómo había sido su salida de Guatemala, ¿no? Entonces está ahí abajo a la izquierda, veis el militar, es un soldado que está disparando, ellos salen por el camino, ese helicóptero, eso blanco es un helicóptero que está bombardeando también. Entonces ellas salen por ese camino, las familias salen, sí, así avanza porque se va viendo el dibujo. Pues ahí, camino del refugio, por la montaña, todo ese camino por la montaña, esto es... Luego podemos extrapolar y pensar ahora qué imágenes estamos viendo a día de hoy, ¿no? En la televisión, pero todo ese camino por la montaña fue una tortura continua, porque tenían que huir a escondidas porque les seguía persiguiendo el ejército, porque algunas para que el ejército no las encontrara, ponían a sus niños contra el pecho, y en esa acción algunos niños se ahogaban, porque como no tenían que comer, iban probando raíces, iban probando plantas, y bueno, aprendieron mucho de alimentación y de botánica y demás, pero también se quedaban en el camino porque algunas plantas eran venenosas. Toda esa salida por esa montaña que ellas dibujan, pues fue tan tortuosa como el dibujo que hicieron de la montaña, ¿no? Y llegan luego ahí a la derecha, a México, llegan a Chiapas, donde fueron recibidos, donde hubo una población también campesina como ellos, también indígena como ellos, que les hizo hueco en los ejidos, en los espacios, para que pudieran hacer sus pequeñas champitas, sus primeras casitas de palo, ¿no? Así nos contaban, sigue pasando, así nos contaban un poco cómo había sido su proceso de refugio, ¿no? Cuando hablábamos sobre los derechos, porque yo os comentaba que trabajábamos con ellos sobre derechos humanos. Entonces, ellas decían, esto era lo que hablaban entre ellas, y luego escribían en su papelógrafo ahí para el plenario, y decían, hombres, mujeres y niños, y
ancianos, tenemos los mismos derechos a vivir y nadie nos puede obligar lo que no queremos. Y nadie nos puede hacer esclavos ni torturarnos, ni nos pueden golpear, hacernos sufrir, ni el esposo no puede tratar mal a su esposa. También lo decían. Pero en el dibujo de abajo vemos que dice, el soldado mata. Ese hombre amenaza, está golpeando y es un soldado civil. El señor es esclavo. En esa casita del medio, que ellas dibujaban, tiene fuego, porque a muchas familias en las comunidades las encerraban en la iglesia, que eran iglesias de palito, iglesias precarias, las medallas, las encerraban y prendían fuego a esas iglesias, prendían fuego a los edificios con las personas dentro. Eso es la guerra. Lo que pasa es que la televisión, las películas y nos ha acostumbrado de tal forma a la guerra que poca gente, la gente mayor lo sabéis muy bien, porque ya pasasteis también lo suyo, pero poca gente cuando habla de la guerra se da cuenta, ¿no?, de lo que es. Entonces, así salieron de allí. El artículo 19 no se cumplió. Dice, los soldados no nos dejaban reunirnos. O sea, esto, por ejemplo, sería ilegal. Esto, por ejemplo, sería causa de cerrar las puertas y prender fuego. Con gente como nosotros, igual. Los soldados nos están, dice abajo, los soldados nos están persiguiendo. Bueno, el otro artículo dice, el número 17. No respetaron los soldados a nosotros y algunos les quemaron nuestra casa. Y también agarraron a la gente y pegaron, bueno, eso es una especialidad que cuesta mucho leer. Es decir, las barbaridades de la guerra a mí me cuesta leerlas, porque además veo a las personas que me lo contaron. Las barbaridades de la guerra, pues son eso, lo que la televisión ha querido acostumbrarnos, ¿no? Ahí están abajo los soldados prendiendo gasolina a las casas. En estas circunstancias trabajábamos con... Y luego, cuando no tienes nada, la esperanza es algo inmenso, ¿no? Parece que cuando lo tenemos todos perdemos la esperanza. No, pero cuando no tienes nada tienes mucha esperanza. Y entonces, en medio de ese horror, hacen luego estos dibujos tan bonitos, dice, tenemos derecho a la tierra. Tenemos derecho a la tierra, queremos retornar a nuestra tierra, ¿no? Aquí tenemos, bueno, pues un poco quiénes eran estas personas que hacían esos dibujos. Mujeres como nosotras, campesinas, pues muy humildes. Dale, se van viendo las imágenes. Mujeres indígenas, que algunas de ellas estaban aprendiendo a leer y escribir en ese momento, sobre la marcha. Bueno, ahí les ves, cuando hacíamos trabajo en grupo sobre los artículos, sobre los derechos que tenemos, pues ellas sacaban sus conclusiones, hacían sus papeles. Mujeres que al mismo tiempo que están amamantando, están trabajando e intentando aprender a leer. Gente sencilla. Bueno, este era un maestro que por la noche, como no había luz, pues con una linterna en la boca estudiaba como loco para ser maestro de los niños al día siguiente, ¿no? Ellas en la alfabetización. Las personas refugiadas, allí en toda la zona sur de Chiapas, en esos 129 campamentos que había al sur, se organizaron, hubo un apoyo muy importante de la diócesis de San Cristóbal de las Casas, un apoyo importante de las ONGs también, y ellos se organizaron montando sus escuelitas, sus hospitales, o sea, ellos, todo de una forma muy precaria, todo de palito, porque su idea no era quedarse ahí, su obsesión era volver a su tierra, volver a su país. Ellos no querían estar ahí. Ellos no querían estar en México. Son refugiados porque no les quedaba de otra. Lo que querían era volver a su casa, volver a su tierra, recuperar sus cosas, muchas de ellas quemadas, volver a empezar. Esa es su obsesión. Y mientras estaban ahí, pues hicieron sus escuelitas, ¿Cómo se hacían las escuelas? Es que no, yo de verdad que aprendí mucho, digo, con Jorge y con Berta, y con la comunidad aprendí mucho, porque pues el que sabía leer y escribir y sumar, ese iba a ser el maestro. Ese iba a ser el maestro. Y a ese se le formaba, se le apoyaba, la comunidad lo apoyaba, trabajando su milpa para que él pudiera ser el maestro. Bueno, así fueron, lo mismo los promotores de salud. Si alguien no tenía reparo en curar una herida, a ese se le enseñaba a ser promotor de salud. O si alguien había aprendido mucho de plantas en su camino durante la montaña hasta llegar al campamento, también ese se le... Y así, bueno, así fueron organizándose los niños, en felicidad pura, las mujeres en alfabetización. Claro, veréis que hay muchas fotos de mujeres, no es que no hubiera hombres, es que yo trabajaba con mujeres y también que mucha de la dinámica de la comunidad la llevaban las mujeres.
Los hombres salen temprano, muy temprano a la milpa y quien está en la comunidad moviendo muchas de las cosas son las mujeres, como parece que aquí también. Ahí, pues, trasladando una escuela de un sitio a otro, esos son los banquitos, pues ahí van las promotoras de educación trasladando. Eso es un campamento de refugiados, como veis, ¿no? Bueno, se quitó el plástico, como ya llevaban pues, unos años, se quitó el plástico, se puso madera, pero siempre en precario, con la idea de eso se desmonta y se lleva para esa madera se va, ¿no? Ahí estábamos trabajando pues, el tema de la alimentación, precisamente, ¿no? El tema de la siembra, pues trabajando el tema de la soja, ¿no? Que tiene mucha proteína. Bueno, pues cuando no hay alimento, pues cómo buscar aquellos alimentos que tienen más proteína. Bueno, pues haciendo carne de soja y haciendo leche de soja, pues en algunos talleres, ¿no? Se ve en la pizarra. En la pizarra estaban así los pasos de cómo se hace la carne, ahí probándola. Bueno, ¿qué cosas esta gente que vivía de verdad de una forma, bueno, lo han contado muchas veces Jorge y Berta, conocéis, de hecho estáis apoyándolo, cosa que también, bueno, pues es un gusto, ¿no? Porque para nosotros es como nuestra familia. Porque nos enseñaron a vivir ahí. Yo no sabía prender todos los días el fuego para hacerme el café, o sea, me costaba mucho, y lavar en el río, o sea, nos enseñaron a vivir ahí, a ir a por agua, nos enseñaron a todo eso que uno es muy torpe y no sabe hacer. Y entonces, tu familia, ¿no? Pues, lo que nos enseñaron sobre todo es que la comunidad tiene un significado. Comunidad es una palabra muy potente. La comunidad es algo que aquí hemos perdido. Bueno, no digo aquí, vosotras no, digo, en la sociedad hemos perdido, es tan individualista que esto de la comunidad como un espacio donde los demás te cuidan, donde eres parte de algo más y donde una viuda no puede quedar sola porque necesita alguien que le apoye, donde si alguien es elegido representante comunitario, pues entonces hay que ayudarle con su trabajo en el campo, porque si no, ¿quién da de comer a su familia? Si se dedica a las responsabilidades comunitarias, ¿quién da de comer a la familia? Entonces, donde la comunidad adquiere ese significado tan importante, ¿no? Y luego uno llega aquí y dice, pues en educación social se estudia el trabajo comunitario, pero ahora entiendo yo que era eso del trabajo comunitario, lo que esas familias, esas personas nos enseñaron que es la comunidad. La comunidad es muy potente, ¿no? Es el espacio fundamental donde podemos estar. Todo en comunidad. Bueno, esto sería un campamento de refugiados, otro campamento, claro, los había en sitios más áridos, en sitios más selváticos, bueno, había muchos campamentos. Esa es una cocina comunitaria, donde se cocinaba un poco, pues, para todos en algunos momentos. Bueno, niños, que es la felicidad de todas las casas y de todas las comunidades, eso es muy importante. Ahí haciendo talleres, haciendo reflexiones, debates sobre la situación de los derechos, la situación de los derechos como refugiados, los derechos como guatemaltecos que dice la Constitución, bueno, todo esto, ¿no? Los niños siempre están presentes, durmiendo, ya sea en la espalda o en una hamaca, siempre están presentes por todos los lados. Y bueno, todas las paredes llenas del resultado de nuestros talleres, de lo que ellas iban exponiendo de la situación, ¿no? Caminata por la unidad y los derechos. Otra forma también de representar lo que pensaban, cuando a veces no se entendían por el idioma y nos cansábamos de los dibujos, porque hay que, con plastilina, hacían las mujeres ahí y ahí estaban empezando a organizar el retorno. Para ellos, de verdad, que volver a su tierra era fundamental, era fundamental. Lo que pasa es que Guatemala estaba en guerra. Ellos volvieron en el 94, que es cuando se firmaron los acuerdos para el retorno de los refugiados. La paz se firmó en el 96 y luego hablaremos un poco de cómo está esa paz ahora, ¿no? Pero en el 94 hicieron un esfuerzo muy grande por organizar en las mejores condiciones ese retorno, ¿no? Y ahí estaban, bueno, pues representando cómo iban a salir de Guatemala, cómo se iban a organizar, cómo iban a hacer pues, un viaje tan largo con tantos niños, cómo darles de comer en el camino, cómo todo eso, cómo hacerlo, ¿no? El viaje fue costoso. Bueno, también la comunidad también preguntó a las personas quién quería volver. Es decir, antes de firmar los acuerdos para el retorno, se preguntó si la gente quería volver. Y entonces, pues el que no sabía escribir, pues lo hacía con la mano, decía, yo quiero volver, ¿no? Y esta es mi firma de que quiero volver, quiero regresar, ¿no? Y fueron firmando todos para avalar toda esa negociación para el retorno, ¿no? Están las mujeres reunidas. Y ahí empieza un poco, estas son fotos ya de cómo se va organizando ese retorno a Guatemala, ¿no? Y veis, pues ahí sus palabras, ¿no? Ayer perdimos nuestra tierra y hoy la recuperamos con alegría.
con lo duro que fue toda esa historia, de verdad que ahí también nos da muchas lecciones, ¿no? De esperanza, de alegría, de echar para adelante. Negociaron el retorno, bueno, pues duró 3 o 4 días todo el viaje hasta donde fuera la comunidad, con un montón de autobuses, 50, no sé cuántos autobuses, camiones para trasladarlo. Bueno, en Guatemala, a su paso por los pueblos, que veis cómo está la tierra, ¿no? La carretera no es carretera, es barro, ¿no? Les iban recibiendo, los demás que habían quedado ahí les iban recibiendo, recibiendo en un lado, recibiendo en el otro. Estos son los autobuses con los que fueron caminando, con los que se realizó todo el retorno. La mujer siempre está presente en la lucha, consciente, personas muy mayores, personas muy mayores, abuelitas y bisabuelas y todos ahí camino para adelante. Esto puede pasar. Bueno, es un poco cómo se manejaban todos el retorno, ¿no? Todos los autobuses, la fila de autobuses inmensos, todos cargados de familias, para regresar. Eso fue una fiesta. De hecho, la primera comunidad de población retornada se llama Victoria 20 de enero. El 20 de enero fue el primer retorno, 20 de enero del 94 fue el primer retorno, del 93 del 93 fue el primer retorno, y ese es el nombre que pusieron a la comunidad, Victoria, pues la alegría que era llegar otra vez a su país, que ni siquiera era su tierra, porque su tierra se la habían quitado, a su país y la fecha, ¿no? Es la zona de Guatemala, del norte del Quiché, donde fue donde se asentó esa comunidad. Ese retorno era a ese lugar, que fue donde luego Elena y yo estuvimos 2 años. Nosotros, claro, después de estar con ellos 4 años allí en el refugio, en los campamentos y demás, pues cuando se negoció este retorno, pues tú te sientes parte de la comunidad y es un retorno que también acompañamos, ¿no? Aparte que la presencia internacional era necesaria porque, como os decía, todavía no se había firmado la paz, sí había acuerdos para el retorno, se había negociado con el ejército que no entraran en las comunidades, que respetaran a los retornados, cosa que no hicieron. De hecho, estando allí, entraron en una comunidad, en Aurora, y dispararon, mataron a algunos retornados. Bueno, es decir, todo eso hubo que negociarlo y así todo, la guerra seguía en Guatemala. O sea, se estaba allí, la guerra seguía. En el Iscán, sí. Bueno, sus oraciones, ahí convive la religión católica con la religión maya, conviven maravillosamente bien. El padre Guillermo Wood fue una de las personas que más ayudó antes del refugio a organizar cooperativas. Había organizado a la población campesina en las cooperativas del Iscán Grande, les había organizado pues formación sobre el cooperativismo, para sembrar, para exportar café, para exportar cardamomo. Se había hecho unas grandes cooperativas que habían resultado muy fructíferas. Y eso no interesaba tampoco. Eso era una cosa que al gobierno de Guatemala tampoco interesaba. Y a las clases fuertes de Guatemala no interesaba que la población indígena se estuviera haciendo fuerte en sus cooperativas y con su trabajo autónomo y sin depender de ellos en esa zona del Iscán, ¿no? El padre Guillermo Wood fue quien dio esa formación y bueno, es alguien muy querido y muy... Le asesinaron en el 79. Esto al paso por la ciudad de Guatemala, cuando se pasó, pues se hizo ahí un gran... La siguiente se ve, esto es frente a la catedral y al... ¿No pasa? Esto es, y a la presidencia de Guatemala, bueno, pues la cantidad de personas que se juntaron a recibir a los refugiados también, ¿no? A los retornados. Bueno, la alegría del retorno. Esta es la caravana, siguiendo luego ya, porque en este caso se bajó hasta Ciudad de Guatemala y luego se subió por Cobán otra vez hasta el Iscán para instalarse allí, ¿no? Pues ya veis la caravana de camiones, atascados algunos por el barro, pero todo se pudo. Es una demostración de que cuando se quiere, se puede. Y esto es la comunidad esa que os digo, en el Iscán, donde se instalaron, una vez retornados, Victoria 20 de enero, que estaba en la selva del Iscán, que hubo que talar y empezar a construir, pues primero inicialmente pues se vivía así, con unos plásticos para tapar de la lluvia, y ahí se construyó una hamaca para pasar el río,
para poder pasar la carga de las familias, las cositas que tenían, de lo poco que al final pueden llevar, pero bueno, pues sus cosas, su ropa, sus mantas, sobre todo eso, ¿verdad? Eso es bueno, ahí les están dando la bienvenida también. Era una fiesta, el retorno es una fiesta. Yo lo que creo que es muy importante es que nos demos cuenta de que los refugiados no quieren estar fuera de su sitio. O sea, es dolorosísimo salir de tu país, de tu tierra, de tu familia, perder familia en el camino y llegar a una tierra que no conoces, que sí, que te acogieron, que te recibieron, que estás muy agradecido, pero quieres volver a tu tierra, ¿no? Cuanto antes. Sí. El caminar de ustedes será será el nuestro, será la nuestra. Una despedida fraternal. Tus hermanos les dan las manos. Serán los hermanos campesinos mexicanos que vivían con las personas campesinas guatemaltecas refugiadas una relación muy estrecha, de mucho apoyo conjunto. Ahí están las primeras champas que se hicieron para poder vivir, mientras se instalaban el retorno. Ahí estamos muy contentos. Ahí también las condiciones. En esas condiciones vivieron algunas familias casi un año. Y por lo que sabemos, muchos de los que vienen de Siria ya quisieran estar con un techo encima. Ahí está. En la zona en la que llegamos se llegó a vivir la comunidad, seguía habiendo guerra, seguía habiendo destacamentos militares instalados. Esto, aunque parece gracioso, es un destacamento militar. Y dices, pues me parece que se puede, ¿no? Me parece que soplas como los tres cerditos y va a desaparecer. Bueno, pues son tremendos, ¿no? Porque son militares entrenados de una forma salvaje, ¿no? Entonces, aunque les veamos allí, que parece que es... en este caso hubo que ir al destacamento militar, también por eso la presencia internacional es importante, porque en aquel entonces, hace 20 años, una presencia internacional con una cámara podía parar en un momento dado una agresión. Hoy en día ya creo que no lo para ni eso. De eso oís periodistas y gente que muere, ¿no? Entonces sí, entonces una presencia internacional con una cámara de fotos podía parar algunas cosas. Ahora ya ni eso. Ahí está. Entonces hubo que ir allí a decir, bueno, estamos aquí, por favor, respeten los acuerdos, no agredan a las personas retornadas. Ahí llegando bueno, es la comunidad que va avanzando, van desapareciendo los plastiquitos, ya se van construyendo las casitas de madera, ahí en Victoria. En la comunidad en la que estuvimos por 2 años. Ahí estuvimos luego 2 años ya montando la escuela de secundaria y luego ya nos vinimos. ¿Vale? Esa era nuestra casita, que teníamos mucho aprecio. Esta foto también la cogimos porque, por el sentimiento de la comunidad, las asambleas, el participar para llevar tu futuro a donde tú quieres llevarlo, para explicar cómo quieres que sea la organización de la comunidad. Hubo asamblea hasta para decidir cuál era el horario de la escuela de secundaria, porque decían los papás, no, secundaria ya es una edad en la que los chamacos tienen que trabajar la milpa. Si van a estar en la escuela, ¿quién nace en maíz? Entonces hubo un debate en comunidad para votar a qué hora. Bueno, por la escuela por la tarde, por la mañana que madruguen, que se vayan a trabajar, y por la tarde de 4 a 8, de 4 a 6, 7 la escuela. Entonces, bueno, pero todo eso, todo se vota, se decide y se organiza en comunidad, ¿no? Y aquí tenemos al que era director de la escuela, Marcos Maldonado, que además ha estado por aquí, por Asturias, y ha escrito un libro también muy bonito sobre su experiencia de refugio, que le ayudó Jorge. Esa cara de alegría es porque estaban firmando la propiedad de la tierra ya en Guatemala, una vez retornados, ¿no? Después de tantos años fuera, después de tanto sufrimiento, después de tanto tal, y después del retorno, por fin había un trocito de tierra y esa milpa, ese maíz, era de él, ¿no? Y entonces la alegría de todos cuando iban firmando su trocito de tierra, ¿no? ¿Vale? Y ya. Son simplemente para poner cara a todo esto que nosotros conocimos allí y vivimos allí. Por eso, yo cuando oigo la palabra refugiado, antes pues no tenía mucha idea, bueno, lo que sabes, ¿no? Lo que oyes y tal. Ahora cuando oigo la palabra refugio o refugiados o personas refugiadas y está en la prensa y tal, no puedo por menos que pensar
en este refugio, ¿no? Es que es lo que me viene a la cabeza. Pienso en esta gente y entonces inevitablemente tengo que preguntarme por qué la gente que ahora sale al refugio, la gente de Siria que está al refugio, la gente africana, la gente que está pasando la frontera sur, esa que vemos a la que le están dando palos ahí en la verja cuando intentan pasar, ¿por qué salen? No puedo dejar de preguntarme por qué salen. Porque cuando uno ve el sufrimiento que es estar fuera de tu tierra, fuera de tu casa, no sales por capricho. Entonces, no puedes dejar de... Yo oigo refugio y automáticamente digo, ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? O sea, ¿qué hay en esa tierra que alguien quiere? ¿Qué poderes económicos están funcionando? ¿Quién está echando a esa gente, a esa pobre gente, gente normalmente campesina, gente normalmente con pocos recursos? ¿Quién la está echando? Y ahora, que vamos ya a enlazar un poco con una situación, bueno, vamos a hablar un poco de por qué. Él se pregunta, ¿no? ¿Qué pasó? Aquí vamos a hablar un poco de, que Faustino nos ha contado un poco qué pasó, ¿no? ¿Por qué tuvieron que salir entonces? A ver si así pensamos en ahora también, ¿no? Bueno, en el caso de Guatemala, todo esto es el producto de una historia anterior. Sin remontarnos hasta la conquista española, podemos parar en los años 40 del siglo pasado, ¿no? Después de la Guerra Mundial, en Centroamérica hay como un renacer, digamos, como un aliento de cambios que acaben con la extrema pobreza que estaban las poblaciones, sobre todo campesinas. Ahí empieza a haber como políticas reformistas. En concreto en Guatemala, en el año 44-45 hay elecciones y gana con el 85% de los votos, que yo supongo que la mayoría parte de la población no votó, que votaba la población urbana y tal. Ganó un profesor, un educador, filósofo, parece ser, Juan José Arévalo, que comenzó con gente que le apoyaba en el mismo movimiento, intelectuales, técnicos y tal, un proyecto de modernización de Guatemala y de recuperar a las poblaciones que estaban en la más absoluta pobreza. Hicieron un sistema nacional de salud, comenzaron a expropiar algunas tierras, plantearon una ley de reforma agraria, bueno, poco a poco. Eso no gustó a la élite. Pero casualmente, y aquí esto es lo que nos lleva a pensar que lo que sucedió en Guatemala no es muy distinto de lo que está sucediendo ahora a nivel global. Casualmente, en Centroamérica había un gran poder económico que eran las empresas bananeras de estadounidenses. En concreto, la United Fruit Company, ahora se llama Chiquita. A veces se ven por ahí de Costa Rica plátanos con el logotipo Chiquita, pues es esa empresa, que tenía muchas tierras, el 85% de ellas abandonadas. En el año 49 creo que es, entra otro gobierno, un militar, Jacobo Arbenz, que decreta la expropiación de esas tierras que están sin usar de las multinacionales para darlas al campesinado. Y eso ya acaba de rematar la paciencia de la oligarquía de Guatemala, de la gente más conservadora y por supuesto de Estados Unidos. En el año 54 invaden Guatemala desde Honduras, se instala un gobierno militar que ya no va a abandonarse hasta el año 86. Entonces, comienzan esos gobiernos militares, por supuesto entregando la tierra y todo a Estados Unidos, a la United Fruit Company, y la represión total de esto. En ese punto la Iglesia Católica jugaba un papel bastante importante como contrapeso, era quien estaba ejerciendo esa tarea. Muchos sacerdotes, hay testimonios por ahí, ¿no? Conocemos a Muli, a César, a Antonio, a todos ellos, ¿no? Lino y otros, ¿no? No sé si conocéis el libro del Silencio del Gallo, que es de otro sacerdote español que nosotros conocimos allí bien, que fue también compañero de Marcelino. Sí, de estos en Iglesia Católica en el exilio, ¿no? De Jorge. Bueno, que cuentan en ese libro, El Silencio del Gallo. No, de Iglesia Católica en el exilio. Cuentan en El Silencio del Gallo un poco todo ese proceso de él, que va allá en los años 60 como misionero sin mayor planteamiento que llevar la fe a los indígenas, y se encontró una situación que le cambió total la injusticia, el nivel de violencia y de pobreza frente a otras situaciones inaceptables, y entonces bueno, comienzan un proceso ellos mismos de alentar esas cooperativas como el cura yanqui, Guillermo Bush, que se plantearon comprar tierras en la zona del norte, la selva, el Iscal,
y repartirlas a campesinados sin tierras de las zonas del altiplano. Después se formaron comunidades, empezaron a crecer. Como era terreno muy aislado de selva, lo que plantearon fue pistas de aterrizaje para sacar la producción, y como decía Elena, eran bollantes. Desde el principio de los 70, ese proceso, a finales de los años 70, estaban a tope. Aquello iba para adelante, pero era zona que había petróleo, y zona de mucho interés para el capital de Guatemala, ¿no? Entonces, bueno, al padre Guillermo Bush lo volaron, él volaba en avioneta y le pegaron un zambombazo y ahí arrasaron. Comenzó en el 79 la política que llamaron de tierra arrasada en Guatemala, que sabéis ya, esto supongo que lo conocéis, arrasaron con todo, más de 400 aldeas borradas del mapa. Nosotros visitamos varios de el ISCAN, estaban estas cooperativas de ISCAN grandes, se llama, y visitamos a una de ellas donde quedaron 4 piedras, todos esos procesos de violencia que uno no se puede explicar, de psicópatas, pues eso lo hizo el ejército de Guatemala. Uno de los que lo lideró fue Otto Pérez Molina, expresidente de Guatemala, que en el mes de diciembre lo encarcelaron, que igual nos habla Elena también un poco, porque encontramos algunas cosas muy enjundiosas sobre él. Bueno, pues este ejército asesino, el mayor genocidio de América, que hizo la cosa más brutal que se puede hacer después de invadir un país, que es invadir una embajada. Sabéis que quemaron la embajada de España en Guatemala en el año 1980, con todo el mundo dentro, y que solo se salvó el embajador, que murió el año pasado. De hecho, el 10º aniversario lo celebramos en el Instituto Manuel de Esquidal, y yo creo que estuvo Jorge en aquella ocasión, que fue cuando nos conocimos Núñez y yo, y desde aquel entonces, fijaros, en el año 80 fue, en el 90 celebramos, estamos en el 2016, bueno, pues en el 2014 se consiguió llevar a juicio a algunos de los responsables, pero que yo sepa, no cumplieron ninguna pena de cárcel. Es decir, la impunidad que había en aquel momento en Guatemala era tal que a la gente no le quedó otra que coger, y los que sobrevivían hoy, además, eran campesinos, sin ninguna formación, pero en aquel momento para el ejército de Guatemala era peligroso un catequista que llevara la Biblia, un católico, porque tenían un planteamiento social que eso era, por eso introdujeron las iglesias estas protestantes muy sectarias, muy atomizadas, que no es un movimiento grande, sino que lo que pretendía era precisamente desmovilizar todo eso. Entonces se produce el refugio y se produce otra parte de la gente queda en la selva, en Guatemala, resistiendo en la más absoluta indefensión. Solamente la guerrilla les protegía algo, pero poco, porque tampoco la guerrilla tenía suficiente fuerza como para hacer retroceder al ejército. O sea, mantuvo ahí en esa zona una guerra, ataques y tal, durante muchos años. Eso es lo que, bueno, pues en donde llegó Elena primero, yo después, nos encontramos también allí, luego empezamos en Victoria 20 de enero con la educación, con el apoyo de Jorge también, que era quien asesoraba a la comunidad. Y el asunto es ese, tierras, organización de la comunidad, poder de las clases populares, eso no le interesa al poder económico, ni en Guatemala en los años 80, ni ahora a nivel mundial. Esa es la razón de que en las puertas de Ceuta y Melilla haya una valla de 6 metros de alto, una no 3, con foso, electrificada, llena de cuchillas, que Marruecos tenga la impunidad para apresar a la gente, porque Marruecos es el gendarme de esa frontera sur de Europa, y por eso puede tener a otro pueblo refugiado que también tiene mucho que enseñar al mundo, que es el pueblo saharaui, que lleva 40 años y 4 meses en lo más árido del desierto del Sáhara, porque Marruecos puede saltarse toda la legalidad internacional y resoluciones de la ONU incluidas, porque está cumpliendo ese papel de policía de tal y porque administra los recursos del Sáhara, que a Estados Unidos y a Francia les interesa bastante. Eso iba a unirlo con... Esto fue entonces se negocia el retorno y se regresa a la comunidad, muy bien. Y además y se firma la paz. Estamos en 2016 y llevamos desde el 2008 que sigue teniendo que salir gente refugiada. Ya no son comunidades enteras, ahora es selectivo. Ahora hay gente que tiene que venir, hay gente refugiada en España que tiene que salir selectivamente porque sigue entrando las empresas hidroeléctricas, en este caso hidroeléctricas, siguen entrando ahí en las comunidades, pues haciendo de aquello como si fuera su corral. O sea, llegan allí y entonces deciden que hay en concreto, traigo una que es que además, es muy difícil y cuando nosotros intentamos a nuestras hijas explicar la situación del mundo, es muy complicado
explicársela imparcialmente para que ella tome ¿verdad? Para que ellos tomen sus ideas, ¿no? Pero en concreto la hidroeléctrica que está en Varillas, que es una filial española, he entrado en su página web por curiosidad, de la que veníamos de nadie en el coche, he entrado a ver qué dice su página web y dice que somos una empresa del sector medioambiental. Es una página web preciosa, da mucha paz verla. Somos una empresa del sector del medio ambiente que gestiona todos los procesos relacionados con el ciclo del agua. Nos ocupamos del saneamiento, la depuración. Estamos basados en la excelencia del servicio prestado a todos los clientes, hogares y empresas. Bueno, os suena a anuncio de televisión. Esto es lo que vemos, cada vez que vemos, no os leo más porque es precioso y a nuestro servicio, ¿no? Bueno, pues esta misma empresa es la que, según hay estudios ya hechos, en concreto el Instituto de Estudios sobre Desarrollo y Cooperación Internacional de la Universidad del País Vasco, EGOA, que lleva añísimos haciendo estudios y trabajo allí, dice que esta empresa en Varillas, para llevar a cabo su proyecto, la empresa no dudará en contratar a exmilitares como encargados del área de promoción social ante la oposición de la población indígena. A algunos de ellos se les indica que amenazan a la población. Son rutinarios los disparos al aire y la agresión sexual, verbal a las mujeres. Ya sabes que con nosotras es muy fácil, ¿no? La agresión es continua y parece que... Continúa además la intimidación vía celular a los dirigentes y las personas opositoras al proyecto. Cuando esta empresa presentó su proyecto en 2008, allí en Varillas, la comunidad, os digo que es muy comunitario, de una forma, se reunieron para ver si ese proyecto era de interés para la comunidad. Se reunieron y dijeron que no era de interés, que ellos seguían consumiendo la y que no les interesaba que les expropiaran la tierra, que ellos querían su tierra y no querían que les expropiaran, que son campesinos y querían seguir siendo campesinos, no trabajadores de la hidroeléctrica. Eso la hidroeléctrica, o sea, aunque les preguntó, luego les dio igual la respuesta. Lo que hicieron entonces fue, bueno, da igual, nosotros seguimos para adelante, vamos a construir, es una pena que no sea con vuestro tal, va a ser en vuestra contra, pero lo vamos a hacer. Y entonces, ¿qué hacemos? Pues amenazamos por teléfono a los dirigentes, en concreto, asesinaron vamos a ver, Andrés Francisco, en 2012. Asesinan a Andrés Francisco, uno de los líderes opuestos a la venta de tierras. El asesinato del líder comunitario exacerba los ánimos y produce la respuesta de indignación. ¿Y entonces el gobierno qué decide? Pues decretar el estado de sitio y enviar 400 policías y 500 militares a Varillas. Cateos, listas negras, detenciones arbitrarias suceden continuamente y el refugio vuelve a empezar. Ya no son comunidades enteras. Son aquellos cabecillas, aquellos que han estado llevando la reunión, aquellos que han convocado, ya es selectivo. Pero sigue habiendo población refugiada. Y la pregunta vuelve a ser la misma. ¿Por qué hay población refugiada? ¿Por qué esa gente tiene que salir corriendo y dejar a su familia y tiene que huir y esconderse? ¿Por qué? Pues en este caso, hidroeléctricas. En otro es el petróleo. En otro, o sea, siempre hay un motivo y siempre es un motivo económico. Y siempre es un motivo de una multinacional, de una empresa que es la que, para esa empresa las personas son números, no cuentan. Lo que cuenta es el dinero. Por eso hablamos de que hay las fronteras, el libre comercio del dinero, pero no para las personas. Por eso las personas se dejan la piel en las fronteras, ¿no? Pues esto es después, esto es 20 años después, es como está la situación, ¿no? Y espera, que ahora me estaba acordando una cosa. Y entonces, hablando de eso, de una cosa que comentaba con Faustino cuando veníamos en el coche también, ¿no? Y con esta situación, cuando la población tiene que salir, cuando la situación es así en Guatemala, ahora hablaremos de la situación en otros países, cuando tiene que salir, ¿qué hacemos? Los que nos encontramos que vienen, porque al final, ¿dónde vas cuando estás mal? Pues donde crees que puedes estar un poco mejor, ¿verdad? Por lo menos que no te maten, por lo menos, ¿no? Y entonces ahí, nuestro papel, no el nuestro, el de nuestras familias y el de la ciudadanía en general, el de esta comunidad que está un poco, pero que también podríamos constituirnos en comunidad, ¿cuál es? Y entonces ahí nos surgía una cosa, un recuerdo que a mí me parece fundamental y que además me dejó con los ojos abiertos. Estuvimos en el 2004, fuimos a conocer los campamentos saharauis, fuimos a Layún a visitar a una familia de una chica que había venido a Villavélez, ¿no? Por una descoordinación, esta familia no sabía que llegábamos. Y bueno, estos viajes no sé si conocéis, amigos del Sáhara, un poco la situación, cuando se va allí, bueno, llegamos a las 4 de la mañana, a oscuras,
y quien organizaba el grupo nos dijo, esta es vuestra casa. La Jaima estaba ahí. Entonces, entre el movimiento y el ruido, el Luz, el dueño del cabeza de familia, salió a ver qué pasaba y entonces le dijeron, pues que son los españoles que vienen, que tal, que bueno, total que dijo, sí, 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 adelante. Adelante, rápidamente nos preparó un té, bueno, ahí dormimos en la Jaima. A la mañana siguiente, según nos despertamos, a las 9:30, cuando hubo un poco de luz, había 6 botellas de agua de 2 litros en pleno desierto a la cabecera de nuestro colchoncillo del suelo, ¿no? Y digo, madre, ¿esto de dónde ha salido? Nos levantamos, ahí teníamos el agua y el té y toda la atención y todo el cariño del mundo. Y entonces, después de un par de días, cuando ya teníamos confianza con el Luz, yo le dije, pero Luz, ¿tú cómo nos recibes así? Si no sabes quiénes somos, porque no tenía ni idea, no nos conocía de nada, no sabes quiénes somos, y entonces él me dijo, esto es normal en el desierto. Cuando alguien llega a tu Jaima, tú lo primero le recibes y le das techo, comida y agua. Dice, luego ya preguntarás de dónde viene y quién es. Y dormirás con el ojo abierto. Pero lo primero es techo, comida y agua. No se puede dejar a una persona en la calle, ¿no? Yo aquello, a él le decía, pues qué razón tienes, ¿no? Qué razón. Y ojalá nosotros fuéramos así siempre, ¿no? Siempre que vemos a alguien en la calle le diéramos techo, comida y agua. Entonces tenemos mucho que aprender de esas cosas que se te quedan así. Bueno, y es eso, porque en definitiva todas las personas que emigran son personas que tienen su historia, tienen su familia, tienen su pasado, su futuro también. En el caso de Guatemala, cada familia que conocimos pues tenía una historia que daba para una película. Si hubieran sido, en lugar de masacrados por un ejército y un gobierno apoyado por Estados Unidos, pues hubiera sido el pueblo. Habríamos visto tantas películas de Guatemala como de Vietnam, ¿no? Pero no sé si. Entonces, el asunto es que influye mucho dónde estamos, ¿no? Bueno, yo voy a contaros algunas historias así un poco más teóricas, como cosas de algunas de las cosas que están pasando. Algunas las tomo de otra gente que dice cosas y que las dice muy bien, y en concreto, pues tengo aquí este libro de Eduardo Romero, que decía Elena antes, del colectivo Cambalache, se llama A la vuelta de la esquina, relatos de racismo y represión. Esta gente lleva muchos años trabajando con inmigrantes en Oviedo, y Eduardo en concreto, pues de muchas de las historias que va conociendo eso de personas, fue construyendo también relatos que, bueno, unen cosas que son reales. La historia en sí, que cuenta aquí, alguna de ellas no es real, pero cada episodio sí lo es, ¿no? Bueno, y el prólogo se lo hizo un filósofo que le tiene mucho aprecio y que habla mucho también de migración, que vive en Túnez hace años, es español, y dice lo siguiente, que a mí me sirve para ponernos un poco en sintonía con esto. Lo que pasa, lo que decíamos antes, lo que pasa en Guatemala, lo que pasó en Guatemala, lo que sigue pasando a día de hoy, veníamos leyendo que un informe, creo que de la Conferencia Episcopal de Guatemala, que decía que cada día cada hora salían de Guatemala 13 personas. Al día son 300 y pico, y esto un día tras otro. Son por causas económicas, de violencia y de supervivencia, y de buscar nuevos horizontes, ¿no? El asunto es que la violencia no se da solo en Guatemala ni en sitios especiales. El asunto es que la violencia, lo raro es vivir en sitios como Asturias, ¿no? Que no conocemos, supongo, casi nadie, a la gente que vaya armada por ahí habitualmente, ni conocemos los niveles de desapariciones, de muerte, de amenazas que conocen en otros lugares, ¿no? Bueno, entonces, como lo que está ocurriendo es global y lo que se responde también es global, estamos en Europa, vamos a echar un vistazo a Europa. Y dice Santiago Alba Rico, dice, contra sus propios ideales, Europa ha levantado muros erizados de espinas y vidrios rotos. Contra nuestros propios valores, los europeos hemos aceptado y reclamamos todos los días un genocidio. Por eso, ninguna cuestión plantea de un modo más claro el fracaso político-moral de Occidente, ni revela mejor el atolladero histórico en que nos encontramos. La inmigración ha globalizado e interiorizado el colonialismo como norma social y subjetiva del intercambio desigual con los otros. Es decir, ha generalizado el desprecio, la criminalización y eventualmente la eliminación en origen y en destino de los que trabajan para nosotros. Decía Elena antes lo de que por qué sale la gente. Nadie, hacemos turismo, eso sí, oye, me apetece no hacer no sé qué, pero salir con lo puesto o con algo, lo que puedes llevar encima, aventurarte a un viaje y además pagar una millonada, si es mucho más barato los vuelos charter que meterse en una patera. Eso es lo alucinante, ¿no?
era mucho más barato, y a Europa le iba a salir también mucho más barato, embarcar a la gente en Senegal y traérsela para acá en avión, curiosamente, ¿no? Bueno, pero, y ahora empiezo ya a contaros así algunas otras historias. Quien quiera intervenir, si queréis, intervenir, sí, espero no pasar mucho tiempo, ¿no? Dice, bueno, en Europa se está extendiendo esta concepción defensiva respecto a los migrantes, ¿no? Yo pienso que todo el mundo, desde esta visión que tenemos, es refugiado, ¿eh? Unas cuestiones que igual os suenan. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso el propio, y a regresar a su país. Y, pues si esto fuera poco, toda persona tiene derecho a, en caso de persecución, buscar asilo y a disfrutar de él en cualquier país. Estas ideas peregrinas, viendo lo que sucede, son artículos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Supongo que os sonaba, ya lo sabéis, ¿no? Pero contrastándolo con lo que está ocurriendo, a mí me resulta, no sé, como Alicia en el País de las Maravillas, ¿no? Bueno, pues esa concepción de lo que está ocurriendo como algo ajeno, como algo que nos amenaza, ignora por completo las causas de todo ese refugio, ¿no? Y en este asunto, el caso de Senegal, pues es bastante ejemplificante, ¿no? Resulta que el gobierno senegalés eliminó en 1994 los impuestos comerciales y las empresas europeas inundaron el mercado con productos subsidiados. Es decir, Europa sí subvenciona a sus agricultores, como sabéis, a Jota Lechera mismamente. Pero en Senegal eliminaron todas las ayudas, ¿no? Con lo cual los productos europeos resultaban en Senegal más baratos que los productos campesinos de Senegal. Los desplazados recurrieron entonces a la pesca, pero enseguida los superarrastreros europeos, entre ellos, por ejemplo, los de Pescanova, se apoderaron del sector y expulsaron de nuevo a los pescadores locales. De este modo, los barcos de pesca comenzaron a ser utilizados para transportar emigrantes, que, cierre del bucle mortal, han acabado trabajando, cuando sobreviven, en la agricultura subsidiada europea, cuyos productos después se venderán en Senegal. Es decir, vinieron hasta aquí en los barcos que ya no podían utilizar para la pesca, para trabajar en el campo, para... El mecanismo negrero es hasta tal punto estructuralmente eficaz, y en esto juega un papel lo del efecto llamada, que la violencia occidental directa se concentra paradójicamente no ya en las operaciones de selección y transporte, como cuando los barcos negreros iban a África para llevarse esclavos a América, ya no van a seleccionarlos, sino que los dejan venir, ¿no? Y esas políticas se concentran en la contención y reexpulsión de la fuerza de trabajo excedentaria. Bueno, las imágenes de la isla de Lesbos, ¿no?, que es una de las fronteras exteriores de Europa, del este, o las del sur, las valles de Melilla y Ceuta, yo creo que enseguida son la contradicción de eso que decimos, ¿no? Lesbos es una isla que tiene 50.000 habitantes, y el año pasado, así, a ver, ¿cuánta gente creéis que llegó a Lesbos? Una cifra al aire, venga. 30.000. ¿Quién da más? 200. Cada vez más. ¿Quién da más? 200. Medio millón. Medio millón. Grecia, a la que Europa, como sabéis, impuso una serie de medidas y de recortes y tal, tiene que estar acogiendo a toda esa gente. Grecia además está sufriendo por parte de Europa, países como Bélgica, la presión de que no están haciendo bien su trabajo, no están identificando a la gente. De todos los pocos miles que de refugiados que Europa, de parte de Siria, ¿no?, se comprometía a acoger, o sea, como sabéis, España a 18, España cogió a 12 el año pasado. Bueno, pues con medio millón llega solo a Lesbos, imaginaros la que hay organizada allí, ¿no? Un caso extremo. El 31 de enero, Interpol emitió un informe, no sé si pronto lo visteis, que había desaparecido más de 10.000 menores que viajaban solos. Bueno, y es Interpol quien lo dice. Yo no volví a oír hablar mucho más del asunto, qué seguimiento se está haciendo, tal. Decían, bueno, algunos deben de estar reagrupados con su país. Algunos, ¿cómo que algunos? Son 10.000.
no puede ser algunos. Se calcula que más de 26.000 menores entraron sin acompañamiento el año pasado en Europa. Que yo sepa, no se movió usted, ¿no? A Grecia se le presiona para que identifique a toda esa gente y le echan en cara que no lo está haciendo suficientemente rápido. Luego Europa no hace nada. Y Bélgica en concreto está pidiendo que en Grecia organicen un campamento para acoger a 400.000 personas. O sea, más grande que Auschwitz. No sabemos cómo lo van a financiar. Por otro lado, con Turquía, Europa acaba de firmar un convenio de 3.000 millones de euros para devolverle a Turquía a los que no quieren, ¿no? El gobierno de Grecia dice que tiene que acoger a la gente. Dice, ¿qué queréis? ¿Que los ahoguemos? El ministro de Interior de Bélgica dijo, sí, ahogarlos. Pero ya el planteamiento es tan diferente, ¿no? O sea, 129 campamentos repartidos por la frontera, donde las familias pueden hacer una pequeña comunidad y salir adelante, y no esto, ¿no? Que es el planteamiento de juntarlos a todos eso en una especie como de Auschwitz, ¿vale? Todos ahí, ¿no? Que es otra forma, es otro planteamiento, que nada tiene que ver con... Porque la gente que vive en concreto de Siria, de la guerra, pues Turquía es el país que está más cerca, pero claro, Turquía, esa frontera es el Kurdistán. Y Turquía, al pueblo kurdo, lo tiene también machacado. Entonces no permite que los kurdos anden para adelante y para atrás. Sí permite que el Daesh entre en Turquía y vuelva luego para Siria. Entonces, claro, en ese sentido la situación de fuerzas y tal es distinta, pero es la guerra y la gente que vive de la guerra, en definitiva. Y esa, como dicen los derechos humanos, que Europa dice defender, tiene derecho a ser acogida, ¿no? Y las fronteras del sur, bueno, algunas cuestiones. Suecia declara que va a expulsar a 80.000 demandantes de asilo, Finlandia 30.000. El 26 de enero, este pasado, el Parlamento danés aprobaba expropiar joyas que no tuvieran valor sentimental. Y el dinero de los emigrantes que superara los 1.300 países se los debe dejar para que sobrevivan, pero a partir de ahí se lo queda el Estado danés, que tiene muchos gastos, evidentemente, ¿no? ¿Qué puedes sacar cuando vas caminando que no tienes nada? ¿Qué puedes sacar? ¿El colchón? Sacarás eso, el dinero que tengas, con la esperanza de cambiarlo, y las joyas que tengas. ¿Qué joyas? El anillo de no sé qué, las 4 cosas que pese poco y puedas llevar encima en una caminata, no se sabe hasta dónde. Porque con el colchón no... Pues eso se lo quitan. Eso se lo quitan. Los acuerdos comerciales de Europa siguen, porque eso es en ese caso que decimos la guerra de Siria, de Afganistán, Irak, por cierto, donde las armas parece ser que deben ser también de Europa, una buena parte de ellas, ¿no? Es decir, que seguimos con la política colonialista. Europa y las empresas se apoderan, y lo vemos en Guatemala también, las hidroeléctricas, las empresas mineras, que son de Canadá, fundamentalmente están perforando y echando a las comunidades de toda Centroamérica y en África también. En España tenemos Ceuta y Melilla. El día 6 se conmemoró el lamentable asesinato, el suceso aquel del Tarajal, donde llegando inmigrantes a nado, la Guardia Civil le recibe a ti. Yo creo que me ahogaría también, ¿no? Si fueran de goma, ¿no? Usted paras a pensar, bueno, si te da un pelotazo de goma, te hace una buena medida, no es el primero que muere, ¿no? Y los dos países que hacen de freno, Turquía, como decía, un acuerdo de 3.000 millones de euros para recogerlos tal, y Marruecos, con ese privilegio de poder incumplir resoluciones de Naciones Unidas. Es la única misión de Naciones Unidas en el mundo, la MINURSO, la misión para el Sáhara Occidental, que no vela por los derechos humanos, expresamente, no lo contempla. Esto es algo demencial, es sobre el papel. Y es porque, evidentemente, Marruecos está jugando ese papel del portero de Europa en África, ¿no? Los actores cambian, pero ni las ideas ni las prácticas son otras, ¿no? Esta es otra muy curiosa. En 2001, la compañía petrolífera AGI, yo creo que es italiana, firma un contrato con las comunidades Huaroni del Ecuador, de la región ecuatoriana de Ecuador, por el que a cambio de realizar prospecciones se compromete a entregar, y esto es literal del contrato según una ONG ecuatoriana, a cambio de prospecciones me dejáis perforar aquí y os damos 50 kilos de arroz y 50 de azúcar, 2 cubos de grasa, una bolsa de sal, un silbato de árbitro y 2 balones de fútbol, 15 platos, 15 tazas y un armario con $200 en medicinas en una única partida. Esto dice, fue a poco de llegar Colón
Y te lo crees. Bueno, no, porque no hay liga de balones de fútbol todavía. Esto fue en el año 2001. ¿Eh? Bueno, poca diferencia respecto al respeto. ¿No? Y bueno, para acabar ya, acabo con un párrafo de Santiago Albo. Era cómodo y hermoso, como en las novelas, ver solo el resultado de la explotación colonial, sin tener que tratar con los negros, a los que se explotaba a miles de kilómetros de distancia. Europa podía ser un continente más o menos democrático porque tenía una dictadura en el exterior. Pero ahora que la colonia es interior, ahora que ya no podemos delegar en borrosas administraciones imperiales, ahora que colonizamos a los negros sin salir de casa, nuestro mundo es menos cómodo y menos elegante. Se nos exige un ejercicio combinado e ininterrumpido de musculosa propaganda racial y severa represión policial, de degradación simbólica y de exclusión social del inmigrante. Tenemos que ser demócratas en esta acera y dictadores al otro lado de la calle. Tenemos que ser humanitarios en nuestros sueños y ferozmente autoritarios en nuestras cocinas. Tenemos que soñar mucho. Y para poder soñar, necesitamos, como todos los que han decidido ignorar la realidad, cada vez más policías. Bueno, y con esto, pues, esta visión alegre y tal, pues, ¿qué queda? Pues pensar en qué podemos hacer, ¿no? Y yo creo que, bueno, como cada acto suma, y este es un acto, que para ser un viernes de tarde, bueno, pues tiene una asistencia que ya quisiéramos que hubiera en cada cosa que se organiza, un poco desde la intención de promover la igualdad, la justicia, la soberanía alimentaria y estas cosas que nos importan, ¿no? O sea que este acto pues ya es algo que contrarresta a esa Europa del capital que tanto ama las fronteras y los ejércitos, ¿no? Más cosas que podemos hacer, pues eso, defender la soberanía alimentaria de los pueblos y trabajar para ello, del nuestro también. La soberanía alimentaria aquí es consumir productos locales y menos productos de tal, fijarnos en de dónde viene lo que compramos. Yo preguntaría, ¿no?, que después de esto que os hemos contado sobre aquello que vivimos y cómo vemos que no acabó allí, o sea, que sigue, que es continuo, que está presente y que se nos viene encima y no sabemos cómo apoyarlo, ¿qué sentís? ¿Hay alguna cosa de lo que hemos contado que no estéis de acuerdo o lo veis así? ¿Qué opináis un poco de lo que os hemos planteado, ¿no? A mí me parece muy valiente vuestra postura de haber marchado, habernos acompañado durante todo ese tiempo en condiciones tan duras, ¿no? Porque bueno, pues, supongo que tampoco soy matemática, pero erais muy jóvenes entonces. Entonces, me parece muy valiente también. Luego vienen los hijos y ya no se atreven. Luego, por otra parte, me da la sensación de que toda esta alegría y toda este empuje de las personas que recogieron a los refugiados, creo que no se da demasiado en estas circunstancias en el 2016. Me da la sensación de que está diferente el ambiente, ¿no? O sea, tampoco sé de qué manera esas personas son recibidas por la gente que vive ahí. A lo mejor es lo que nos sale en el periódico, ¿no? Nos salen las zancadillas, los palos, las cuchillas. A lo mejor gente que está en ese momento en Lesbos o en las fronteras por todo ese camino que van pasando, a lo mejor se comportan de otra manera y eso no sale en el telediario, el periódico. Yo la gente que he conocido ahora, recientemente he conocido a un joven que tuvo que salir de Huehuetenango porque estaba amenazado, un joven, o sea, estoy hablando de un joven de 17 años. Pero bueno, es que ahí de más jóvenes se es más adulto, o sea, con menos edad se es más adulto, ¿no? Y bueno, está siendo apoyado pues por ONGs y claro, cuando se sabe quién es y si son 5 o 6 los amenazados, pues es fácil sacarlos del país y velar. Pero claro, ¿qué pasa cuando son las filas y filas de personas que están saliendo en Siria? Las filas y filas de personas que intentan llegar a Europa. Esta es otra anécdota. Yo soy más de anécdotas, pero no que Faustino es más de números, porque así hacemos buena pareja. Pero esta es otra anécdota real de estando en Chiapas, tuve que ir a unas comunidades arriba, en la montaña, unos encuentros que hubo, reflexión, tal, no sé qué. Entonces, cuando ya volvía para mi casa, para mi aldea,
Y el 4x4 en el que iba se estropeó y quedó en la montaña parado. Llovía y entonces íbamos 3, nos bajamos del 4x4 y empezamos a caminar hasta la primera pueblo que vimos, pues no sé, caminamos 3-4 kilómetros hasta el primer pueblo. En la primera luz dijimos, bueno, alguien que nos lleve en coche hasta nuestra casa, donde vivíamos. Entonces, tocamos una puerta, donde vimos luz, tocamos una puerta, la puerta se abrió, se cerró, quedamos diciendo, vaya hombre. Y automáticamente se volvió a abrir, nos metieron para adentro, cerraron y nos dieron toallas y café caliente. Sin preguntar, ¿eh? Esto sin preguntar. Entonces cuando estábamos allí con la toalla en la cabeza y el café caliente, y dice, porque ustedes van para el norte, ¿verdad? Pensaban que éramos gente de Centroamérica que cruza México para ir a Estados Unidos. Porque ustedes van para el norte, ¿no? No, nosotros vamos para nuestra casa, que estábamos aquí. Ay, creíamos que... Y cerramos la puerta, porque si no algunos vecinos pues pueden... Hay de todo, como en todos los sitios. Hay familias acogedoras y otras que te denuncian. Eso es como en todos los sitios, somos todos iguales, somos todos humanos. Pero esa familia, pues sí, tuvimos la suerte de tocar una familia que nos acogió y nos dijo, vale, para adentro, no, vamos, vale, nos cogieron el coche, nos llevaron a casa, pero entonces nos contó que era habitual que por ahí pasara gente, camino del norte, y bueno, pues unos acogían y otros no. La suerte es encontrarte con los que acogen. Sí, sí. Y ser acogedor. Yo lo que me parece difícil es llegar a algo en este mundo que vivimos. Porque, sinceramente, lo veo todo tan oscurísimo que a veces no es... A veces el encontrar la salida es muy difícil. Porque ahora mismo, aquí, con este país desarrollado, tan desarrollado que tenemos unos problemazos. Porque es que donde no hay dinero hay mucho problema, pero donde lo hay, y lo roban, y machacan, eso es peor todavía. Yo creo que eso todavía es peor. Porque antes vivíamos en la pobreza, después de la guerra civil, eso mismo. Y estábamos en aquella guerra, pero fuimos un poquitín más. Pero hay cosas, es que ahora hay cosas que no van a salir nunca, sino que van a estar peor todavía en los países más desarrollados. O sea, yo no sé si todo es económico, porque para mí todo es económico. El capitalismo es horroroso. ¿Y en manos de quién están las naciones? ¿En manos de quién? Esas personas que se reúnen para tratar de muchísimas cosas, de la ecología, de, bueno, un montón de cosas más, ¿no? Y que esa gente son los que tienen el poder, el dinero. Esa gente no tiene más que abrir la boca y ya tienen todo. O sea, todo lo que quieren. Y desde Europa, desde la Comunidad Europea, ahí solucionan a su manera todas las cosas. Los países no los veo que vayan igual. Yo creo que cada vez vamos a peor. Y siempre lo que recortan y lo que tienen que hacer de poner bien un país es recortando a los más pobres. A los más pobres. Ellos roban por un sitio y luego recortan a los demás. O sea, eso es lo veo dificilísimo. Aunque haya que hacer mucho porque están fuera también. Una pregunta. ¿Cómo nosotros aquí intentamos, con historia guapa, apoyar a las comunidades indígenas de Guatemala y bueno, generar también esa conciencia que dice Marisa, ¿no? Social y humanitaria, ese apoyo, porque la gente emigra porque no tiene que comer, fundamentalmente, aparte que emigra porque les persiguen políticamente o por otras causas, ¿no? Son los refugiados, los inmigrantes. El valor que tiene apoyar in situ. Me habléis un poco de esa cuestión. Y nosotros apoyamos para que los indígenas de Guatemala puedan tener agua, o tierras, o cocinas, o gallinas, o tal, ¿no? Eso, ¿cómo lo veis vosotros visto desde el tercer mundo? Yo creo, precisamente con lo del agua, antes cuando dijiste lo del proyecto, que me pareció estupendo, el tema de agua, de mujeres, y en concreto esta empresa española, hidroeléctrica, que está allí, uno de sus objetivos final es privatizar el agua. El agua que es como ese recurso fundamental y, bueno, pues se quiere privatizar en muchísimos sitios, se tiende a la privatización, ¿no?
Y el agua es algo que está ahí, en el manantial. El poder ayudar a una comunidad. Lo que decíamos antes, la gente que sale, yo lo que veo es que la gente que sale, decíamos antes, no quiere salir. Si nosotros, ¿qué se puede hacer? Desde luego, no callarnos. Es decir, si se está expulsando a la gente de sus países, hay que decirlo en voz alta. Y si se puede apoyar para que se queden, tenemos que hacer lo posible para apoyar para que se queden en sus países. O sea, yo creo que para nosotros eso es fundamental. Igual que lo entendemos aquí. También entendemos aquí que no queremos que la gente se tenga que ir, que lo fundamental sería un desarrollo. Nosotros vivimos en la zona rural y nos parece que la zona rural se está despoblando, hay una dispersión, la población muy envejecida y no se invierte en la zona rural. El Principado de Asturias no invierte para nada en la zona rural, para nada. Se está despoblando. Donde hay recursos, podría haber proyectos de producción ecológica, proyectos como en Francia, en un montón de sitios. Bueno, no se invierte. Para que la gente no abandone el campo, ¿qué hay que hacer? Invertir en el campo. Para que la gente no tenga que salir de sus países, de Guatemala, del Congo, de donde sea, ¿qué hay que hacer? Apoyar que ellos vivan ahí. En las dos facetas, yo entiendo. Una, la más humanitaria, la más de asegurar los mínimos de una supervivencia, que es agua, alimentación y, por supuesto, dando la caña, no el alimento, dando la semilla o favoreciendo que la semilla esté allí, favoreciendo que tengan su tierra, favoreciendo bien. Eso por un lado. Y por otro, pues claro, no podemos quedarnos callados cuando oímos pues, a gobernantes y a gente que tiene el poder del micrófono en la mano decir pues, las barbaridades o plantear políticas que lo que generan es eso, que la gente tenga que salir fuera. Entonces, por otro lado, tenemos que decirlo, denunciarlo y estar presente con aquellas asociaciones que están en ello, porque solos no podemos. Entonces, bueno, yo creo que sí, que en cada causa hay una asociación, una entidad, pues sumarnos a esas entidades, a esos espacios que están trabajando con ello. Este año, la Semana Solidaria, el título será de la hostilidad. Es muy fácil generar hostilidad. Van a venir, nos invaden y tienen unos de Al-Qaeda todos. De la hostilidad a la hospitalidad. El otro día recibí el artículo de Jorge para la revista y dice, yo en IGE, en la Iglesia Guatemalteca en el Exilio, hice un papel muy importante en la Iglesia de San Cristóbal de las Casas, con Samuel Ruz a la cabeza, que era obispo de San Cristóbal. Y el papel fundamental fue que las comunidades ayudaron a que los emigrados guatemaltecos en México se organizaran por sí mismos, que tuvieran el protagonismo. Y las comunidades apoyaban ese protagonismo y esa decisión de los que acababan de llegar. Y él decía que la acogida fundamentalmente tenía que ser eso. No, yo sé que estoy aquí, lo que tenéis que hacer y cómo tenéis que organizaros. Sino yo que estoy aquí, os pregunto a vosotros, ¿qué tenéis que hacer, cómo os tenéis que organizar y qué posibilidades hay para llevarlo a la práctica? Esa, a mí me parece que es la actitud de la acogida. No es yo sé y tú no sabes. Yo tengo y tú no tienes lo que tienes que obedecer. Sino yo que estoy aquí, ¿cómo puedo ayudarte a que tus aspiraciones, tus posibilidades y tus capacidades se puedan llevar adelante? En el caso del refugio de Guatemala y de esos movimientos, ese movimiento que fue impulsado por aquella guerra, se dio. En el caso de la violencia más de baja intensidad pero permanente que hay ahora en Centroamérica, que hace que miles de centroamericanos vayan hacia el norte, o que en África haya este flujo hacia aquí, o de Oriente Medio para acá, pues lo que encontramos, por ejemplo en España, son los Tigres. Y yo me temo que si, por ejemplo, se hiciera, que si aquí en la parroquia dice, bueno, pues vamos a preparar tenemos sitio para acoger a inmigrantes, pues no le preguntes si tiene papeles o no. O sea, una persona que está en la calle durmiendo y tal, le puedes dar un techo, se lo das, comida, tal, pues no sé si igual los cerraban el chiringuito, A ellos, desde luego, los iban a llevar a un CIA, a un centro de internamiento para extranjeros, que no es por haber cometido delitos, sino por ser extranjeros. Y los meten allí. Hay vuelos de deportación. Entonces, una cosa que podemos hacer también es
intentar parar esos vuelos de deportación. Hay empresas que están haciendo esos vuelos. Air Europa, una de ellas, Bexalcom. Entonces hay una campaña desde las organizaciones de apoyo a las personas migrantes de boicot a esto, igual que si esta empresa Hidralia se llama, la que está haciendo ese proyecto hidroeléctrico en Guatemala, viniera a mi casa a decirme que un comercial, oye, pues apúntate con nosotros que te desconectas, pues le mandaría la porra, porque tal, igual teníamos que ir a empapelarles las oficinas diciendo estos se están asesinando en Guatemala. Es decir, bueno, que son acciones. El asunto es que el flujo migratorio, el movimiento migratorio que hay en estos momentos que llega a Europa, ni lo podemos asumir, digamos, a nivel individual, pero tampoco podemos dejar que los estados organicen la que están organizando, ¿no? La mayor fosa común del mundo en estos momentos se llama Mar Mediterráneo, y eso yo creo que es algo que hay que tener presente y que tenemos que exigir a los gobiernos, ¿no? Creo que eso, los cambios en la presión política también es importante, ¿no? Y sobre eso que decía Nuria, de cómo tiene que ser ese apoyo, ese apoyo, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que nadie mejor que uno mismo sabe qué necesita, cómo lo necesita y entonces, cuando una comunidad te dice qué es lo que necesita, ya tienes el 100%, o sea, ya sabes que vas a acertar, ya sabes que todo el esfuerzo, que esfuerzos hay que hacer muchos, pasáis el año haciendo esfuerzos para recolectar dinero, para hacer estos muñecos y venderlos, para una feria, bueno, me lo puedo imaginar por lo que he oído y porque a todos nos pasa eso, que cuando quieres apoyar algo, bueno, pues se invierte mucha energía. Para que esa energía que se invierte llegue a buen fin, no hay nada mejor que responda a las necesidades reales de la comunidad y que sea la comunidad la que te diga el qué. O sea, hemos visto cosas en cooperación, eso es un principio de la cooperación internacional, hemos visto cosas en cooperación como que se le ocurra a alguien en una mesa de un despacho que lo que necesita una comunidad es vacas para que sí tengan leche, y aquella comunidad campesina que no manejaba ganado y que no sabía manejarlo, pues es que bajaban las vacas a saltos de los camiones, porque no sabían cómo bajarlo, no sabían poner rampas, no sabían qué decir. Entonces, nadie mejor que una comunidad sabe lo que necesita. Si lo que necesitamos es agua, ya, o sea, es que ya es facilísimo. O sea, es que lo que la comunidad necesita es agua, pues hay que invertir el esfuerzo en construir un pozo. Yo eso es que creo que es un principio mínimo de la cooperación, ¿no? Son las comunidades las que, y en cuanto a enseñar, es que tenemos muy poco que enseñarlos, porque a nivel comunitario saben mucho más que nosotros lo que es la comunidad y cómo se trabaja comunitariamente y cómo se apoya a las personas más débiles en la comunidad para no dejarlas solas. Saben mucho más que nosotros. Entonces, nosotros muchas veces pues nos llegan apoyos, nos piden apoyos y de cosas y dices, bueno, ¿cómo hago, no? Y siempre pensamos en eso, en aquello que la comunidad diga, o sea, que diga, tienen claro que es su necesidad, ¿no? Eso es lo que hay que apoyar, eso está claro. Y sí, apoyarles para que estén ahí en las mejores condiciones, que ellos fuera ahí no quieren estar. Hay una cosa que José Antonio Noval, que Cristina y Nieves estuvieron en Guatemala con él, es un cura de Coanciero, que está con Ramazzini, con el cardenal que estuvo, ahora ya Ramazzini lo echaron de allí para otro sitio, precisamente por la presión de las mineras, ¿no? Bueno, decía, usted denunció hace 2 años en una carta el drama de los niños que emigran a los Estados Unidos, que son víctimas de coyotes y narcos. Ha cambiado la situación para que veamos lo que significa niños que se tienen que marchar para Estados Unidos, ¿no? Dice, no, se produjo un incremento de la población infantil que estaba emigrando hacia Estados Unidos. En estos momentos en Guatemala no hay posibilidad de encontrar trabajo y se viven con unos niveles de violencia terribles. Los datos aceptados hablan de 15 o 16 asesinatos diarios, con una cifra de unas 600 mujeres asesinadas o descuartizadas. Mucha gente vive con pánico en las ciudades, aparte de esos niños están condenados a entrar en las maras, a las pandillas estas, las pandillas dedicadas a la extorsión y el crimen. Entonces, prefieren enviarlos a Estados Unidos. En su penosa travesía por México cuentan que esos menores caen en las garras de las bandas de narcos desalmados, como los Zetas, que los obligan a elegir entre hacer de mula, transportar droga, o la droga, o elegir entre eso o la muerte.
Apunta otro dato desgarrador: 7 de cada 10 niñas son violadas durante ese calvario de lo que es la inmigración. Entonces, cuando hablamos de inmigración, refugio, ¿por qué la gente marcha? ¿Por qué? ¿Y qué proceso es el que sigue en todo el camino? Y después, ¿cómo lo recibe la sociedad bien pensante cuando llega a la sociedad bien pensante y artísticamente organizada, y tranquila y buena? Entonces yo creo que el hecho de reflexionar sobre esto, darnos cuenta de ello, bueno, impedir que por todos los medios brotes de xenofobia. En Río Revuelto la xenofobia crece con mucha facilidad. Bueno, pues yo creo que la revista que vamos a sacar para la Semana Solidaria, el contenido de la semana, va a ir todo en esta línea, y a mí me parece que hoy un buen inicio de esta reflexión, porque esto es carne, vida, esto es carne, vida, que nos acaba de explicar esto. Yo a Faustino lo conocí antes, mucho antes, cuando se fundó el colectivo Solidaridad con Guatemala, hacia el año 80, en Oviedo. Pues coincidimos estudiando de profesores en el Menéndez, y después Faustino se fue para Guatemala, y allí estaba Elena, antes que él, las mujeres están antes. Y allí se conocieron y allí se casaron. Y ahora tienen 2 hijas maravillosas y son extraordinarios trabajadores sociales. Bueno. Somos humanos. No, yo verdad. Hacemos muchas torpezas, todo el mundo. Lo dijo Nieves de una manera subliminal, pero sí, porque Elena trabaja en el mundo rural con la población marginal y más población muy dependiente, ¿no? Con discapacidad intelectual, sí. Pues bueno, hay muchas esperanzas, hay gente muy buena por el mundo y gente muy trabajadora. Yo veo todas las que estáis aquí, todos los que estáis aquí, y ya me da mucha esperanza. No, esto es buena gente, ¿no? Ya eso me da mucha esperanza, vamos. Estos son buena gente y muy trabajadores. Hay una cosa que acabas de decir también que me parece muy importante: nuestros prejuicios. Tenemos que estar vigilándonos continuamente los prejuicios que tenemos, porque tenemos muchos. Es imposible no tenerlos, porque los medios se encargan de que los tengamos. Tenemos unos prejuicios tremendos, y coincidió también por causas del azar, porque uno se va encontrando en la vida las cosas, que conocimos a una persona sin papeles, migrante, prostituta. Era una persona con mucha formación, era una persona que en su tierra era auxiliar de geriatría. Lo que pasa es que en ese caminar de tener que salir, de encontrarte con esta gente que te sacan todo el dinero que tienes para poder pasar en la patera, para poder llegar, al final llegan aquí endeudadas, y hay unas mafias, es tremendo, y tenemos muchos prejuicios, y a veces y de repente dices, ¿qué hay detrás de cada historia? ¿Qué hay detrás de cada persona? Tenemos que hacer un esfuerzo muy grande por mirar a las personas, no lo que hay detrás de las personas, ¿no? Para poder acogerlas así con... Esta persona ha conseguido salir para adelante, vive felizmente, ya tiene papeles, y bueno, ojalá toda la gente que ande así, pues bueno, son casos que se van resolviendo, pero sí, yo creo que aquí tenéis un potencial estupendo para eso. Bueno, vamos a dar un aplauso aquí a los señores que la verdad. A vosotras que aguantáis, estáis sentadas y sin hablar, no sé cómo... Los cuadros son también de nuestros, del tercer mundo. Si a alguno le interesa, estará a la venta, ¿vale? Y bueno, y ahora agradeceros a vosotros. Eso es una joya, eso. Esta es la joya de la Semana Solidaria.